Hola, bienvenidos al Ministerio Embajadores de Esperanza, un ministerio comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. El tema en esta oportunidad, el Dios que ha invadido la iglesia del siglo XXI. Hacia finales del siglo XIX, para que usted se ubique, hacia finales del siglo XIX, la exposición genuina de las escrituras empezó a desvanecerse desde los púlpitos de las iglesias y empezó a asomar un nuevo fenómeno que hoy nos ha invadido y nos sigue invadiendo, lamentablemente, y seguirá creciendo, y es el de ver cómo los espectáculos vulgares y la farándula se han metido dentro de las iglesias. Y lamentablemente la era de la exposición de las escrituras, la predicación expositiva de las escrituras, empezó a perder terreno para dar paso a la era de espectáculos y farándula, una era en la cual las diversiones y el entretenimiento lamentablemente hoy día se han convertido en los aspectos más importantes y que consumen la mayor cantidad de tiempo en la vida de los creyentes. Estamos hablando de un Dios que vamos a hacer público hoy, que se ha metido al interior de las iglesias, tristemente, porque es un Dios que está en el mundo, pero se ha metido dentro de las iglesias y es el Dios del entretenimiento. Un Dios que no lo vemos como Dios, pero es un Dios. El mundo entero está invadido por el drama, el cine, la televisión, las redes sociales, las modas, etcétera, etcétera. Hoy hay una búsqueda humana llena, impregnada de un frenesí eh, por ser entretenido. La industria de los juegos electrónicos es una industria millonaria. La industria cinematográfica es una industria millonaria que genera muchísimos ingresos anualmente. Y lamentablemente esto que es típico del mundo, esta industria del entretenimiento, se ha convertido en el centro de la vida de todos los seres humanos. De una manera u otra, ustedes y yo y todos los seres humanos hemos sido invadidos por este Dios del entretenimiento. En el negocio de los espectáculos, la verdad no es algo importante. En el negocio del entretenimiento, la verdad, y menos la verdad bíblica, no es relevante. Lo que importa en realidad para este Dios del entretenimiento es precisamente que usted y yo seamos entretenidos. Entendemos que en el mundo se mueva este Dios. Lo doloroso y lo que denunciamos en esta oportunidad a través de este devocional es que ese Dios del siglo XXI ya ha invadido de hace tiempo atrás la iglesia del Señor. Lamentablemente, como lo diría un predicador de sana doctrina, el doctor A.W. Tozer, escribió en 1955 una reflexión alrededor de este fenómeno que ya se estaba viendo y que hoy día es todavía mucho mayor y más grave.
porque ha hecho metástasis en muchísimos, no pocos, en muchísimos ministerios. Durante siglos la iglesia se ha logrado mantener, dice este predicador, o decía, que se ha logrado mantener firme en contra del entretenimiento mundano, pero que lamentablemente con el paso del tiempo y especialmente a partir de finales del siglo XIX, ha logrado el mundo vencer la iglesia, cansar la iglesia, bajar la guardia para abrir sus puertas y dar paso a este Dios del entretenimiento que ha sido muy bienvenido dentro de las iglesias. Y dice este predicador lo siguiente, abro comillas, el entretenimiento religioso en muchos lugares está suplantando con rapidez las cosas serias de Dios. Muchas iglesias estos días se han convertido en poco más que teatros de mala muerte, donde productores de quinta categoría tratan de rebuscárselas con sus ofertas mediocres, ya que cuentan con la vulgar aprobación plena de líderes evangélicos que hasta son capaces de citar algún texto bíblico para defender su maldita delincuencia dentro de las iglesias. Y a duras penas, lo más duro, lo más difícil, es ver cómo cientos de miles acuden a este satánico espectáculo dentro del cuerpo de Cristo sin siquiera levantar su voz de protesta contra tal atrocidad doctrinal. Cierro comillas. Este hombre tiene total razón y estas palabras fueron escritas en 1955. Si este hombre se pudiera levantar de su tumba y ver lo que está pasando, rápido se devolvería para su tumba. Lamentablemente, este predicador estaba haciendo sonar una alarma acerca de un cambio y un veneno mortífero que en esta época ya se estaba introduciendo dentro de la iglesia. Este hombre pudo ver cómo los evangélicos utilizaban el entretenimiento como una herramienta de crecimiento dentro de la iglesia. Mis amados, hoy lo que vemos es muchísimo peor a lo que este predicador denunció. Y lamentablemente se está propagando cada día más este Dios del entretenimiento. Lo grave de esto es que mucha gente, muchos creyentes, no identifican a este Dios. Este devocional es un devocional reflexivo, no es un devocional expositivo. No estamos tomando una porción específica de las Escrituras para desarrollarla, pero sí vamos a mencionar algunos pasajes que nos ayudan a apoyar la mirada crítica que estamos dando a este fenómeno que se está moviendo dentro de las iglesias. Lamentablemente hoy, las formas de entretenimiento que se están usando en muchas iglesias son por completo seculares y carecen de contenido, no solo contenido bíblico, sino que además carecen de respaldo doctrinal genuino. Muchos pastores hoy, en el afán de dar un mensaje moderno, que tenga acogida, un mensaje diferente, acuden a un peligroso pragmatismo donde lo único válido es la forma y el método para lograr atraer almas. El gravísimo problema que estamos encontrando con este fenómeno es que en función de ese afán de crecer y de atraer almas y con el argumento de estamos ganando almas para Cristo,
Estamos rebajando la pureza del Evangelio. En muchas iglesias hoy, tanto ministros como ministras de Dios ya no salen del mismo círculo vicioso, de un círculo temático que cansa a la gente, agota a las ovejas. Muchos están comiendo un alimento recalentado, simplemente la misma carne preparada de diversas formas. No importa si a usted le dan pollo mañana en salsa de champiñones. En la noche le dan pollo asado. Al otro día le dan fricasé de pollo. En la noche le dan cordon bleu preparado a base de pollo. No importa las formas miles en que usted le preparen el pollo, usted va a terminar hastiado. El alma de muchas ovejas se encuentra así. Lamentablemente, estamos viendo unos fenómenos deplorables al interior de la Iglesia de Cristo. No hablo de ningún caso en particular, pero sí hablo del cuerpo de Cristo en general, para que reflexionemos, porque a nivel mundial estamos viendo este fenómeno. En un importantísimo periódico de Estados Unidos, The Wall Street Journal, describe la estrategia moderna de una iglesia muy famosa en Estados Unidos para aumentar la asistencia a sus cultos dominicales. Y dice, esta iglesia coloca en escena, entiéndase en escena el púlpito, podríamos decir mejor escenario, la lucha libre en la que varios contendientes que son empleados de la iglesia pelean entre sí y son entrenados para generar un espectáculo de lucha libre y así transmitir una enseñanza y un mensaje. Esto puede ser muy atractivo para mucha gente. Y para muchísima gente esto puede ser una forma nueva de transmitir el Evangelio. Sin embargo, nosotros tendríamos que hacernos varias preguntas. La primera de ellas es ¿cuál es el efecto de una exhibición de este tipo a favor del mensaje en las iglesias? ¿Cuál es el efecto en las almas? Otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿acaso el Evangelio mismo, con este tipo de estrategias caricaturescas, no se oscurece y no queda caricaturizado con esta clase de espectáculos? La pregunta que tendríamos que hacerle a muchos de estos predicadores, que citando mal las escrituras cuando dicen por sus frutos los conoceréis, y acto seguido se jactan de las miles de almas que se congregan en sus iglesias en todas sus reuniones, cabría preguntarles, ¿realmente cuántas de esas personas realmente están conociendo de Dios y están siendo impactadas por la palabra de Dios? Bueno, lamentablemente estoy poniendo un caso que es supremamente excéntrico de lucha libre en una iglesia que se da, pero que es real. Eso es lo más lamentable. Y lamentablemente, mis amados, muchos dentro de la misma iglesia, tanto pastores como servidores, equipos de liderazgo, sostienen que siempre y cuando los métodos y los principios utilizados contribuyan a transmitir el Evangelio y el mensaje de Cristo y traiga crecimiento a la iglesia, no importa nada más. Eso es pragmatismo. En otras palabras, el fin justifica los medios. Y esto es un gravísimo problema y un gravísimo error
que está acelerando la multiplicación de la apostasía dentro del cuerpo de Cristo. Pensemos en esto. Si en verdad un medio de entretenimiento se vuelve la clave para ganar almas, entonces estamos fallando gravemente en el apoyo sobrenatural del Espíritu Santo, porque significa que estamos ganando almas a base de estrategias humanas diseñadas para atraer y para entretener a la gente. Y esto está llevando a la iglesia a caer en situaciones y en estrategias extravagantes. En consecuencia, estamos abaratando el mensaje. Lo estamos vulgarizando. Lo estamos ridiculizando. Lo estamos poniendo por el piso. Lamentablemente eso es lo que se está viviendo hoy. Y lo más peligroso es que en el afán de ese pragmatismo, es decir, no importa el método que se utilice, lo importante es que se cumpla el objetivo. ¿Cuál? Llenar la iglesia de gente. Qué peligroso es esto, mis amados. Mucha gente, no poca, escuche, mucha gente tiene la noción y han creído que la iglesia debe ganar almas a como dé lugar, sin importar el método utilizado. Por eso hoy se predica y se enseña tanto este evangelio liviano. Dios lo guarde a usted, Dios me guarde a mí, de caer en la utilización de trucos, de estrategias que rebajan el evangelio para ganar almas para Cristo. Y permítame usted el derecho de poner la expresión ganar almas para Cristo entre comillas, porque en muchos casos las iglesias se han puesto y aún hoy se ponen a reventar porque simplemente se les está poniendo por delante no el evangelio de las escrituras, el evangelio bíblico que predicó el Señor Jesús y los apóstoles, sino una forma atractiva y vulgar de entretenimiento. Y así los tienen en las iglesias. Lo que no podemos negar es que estas estrategias, si usted me lo permite, estos tejemanejes, funcionan. Es decir, logran atraer multitudes. Y de hecho, muchas iglesias, y lo tenemos que decir en honor a la verdad, muchas, no pocas, muchas iglesias que han experimentado con estas nuevas formas y métodos que ellos alegan son inspirados por el Espíritu Santo, han crecido de una manera impresionante y exponencial. Para no ir tan lejos, aquí en Colombia hay ministerios que en 10, en 15 años se han multiplicado por miles. Pero cuando usted se acerca a observar con lupa bíblica las estrategias utilizadas en estos lugares, los métodos y el tipo de predicación que dan, usted encuentra un evangelio abaratado, un evangelio atractivo, un evangelio lleno de psicología, positivismo y coaching, y por supuesto estrategias mundanas de crecimiento, como por ejemplo hacer after parties cristianos. No podemos negar la verdad. No podemos tapar el sol con las manos. Lamentablemente muchas iglesias que son grandes, muy grandes, y que tienen los medios económicos para pagar, para encandelillar, para sorprender con sus instalaciones,
con sus equipos, con sus pantallas, con sus instrumentos, con el entrenamiento de grupos espectaculares de alabanza y adoración, entre comillas también. Están generando la atracción, la curiosidad y la conquista de mucha gente que incautas desconociendo las escrituras, están cayendo en eso. ¿Entiende usted ahora un poco más por qué la palabra dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo? ¿Entiende usted por qué el Señor decide salirse de la iglesia, pararse en la puerta y decirle a la iglesia, estoy afuera, no puedo estar adentro con ustedes? Y muchas de estas iglesias llenan semanalmente sus auditorios con miles de personas y dicen y alegan, por sus frutos los conoceréis. Claro. ¿Quién soy yo o quién es usted para cuestionar a estos exitosos predicadores? Permítame poner entre comillas la palabra exitosos y también la palabra predicadores. Porque muchos creen que en los números y las cantidades son señal de avivamiento. Y seamos sinceros, muchos de estos lugares se asemejan a clubes, a hoteles o a centros de convenciones de elevada categoría. Seamos sinceros, muchas de estas iglesias gozan de instalaciones hermosas, dignas del más alto de los estratos socioeconómicos. Nos jactamos de tener cafeterías, nos jactamos de tener librerías lujosas y hermosas, nos jactamos de tener lugares donde nuestros feligreses pueden reunirse y compartir momentos de bendición. Nos jactamos de tener hasta gimnasios. Muchas tienen ya cines, saunas, como estamos viendo en otros países, centros de entretenimiento muy bien elaborados. Lamentablemente a muchos de estos líderes parece que no les interesa el método. No les interesa si es bíblico o no es bíblico. Lo importante es generar impacto. Lo importante es atraer almas. Lo importante es atraer personas. Y dicen ellos, ganarlas para Cristo. Mis amados, Charles Spurgeon dijo en alguna ocasión, llegará un día en que las iglesias parecerán más casas de juego y de entretenimiento, con edificios modernos que parecerán teatros, con despampanantes auditorios y tarimas y escenarios, con una engañosa presencia que parecerá la de Dios, pero donde ciertamente no habitará el Espíritu Santo. Mis amados, parece que la iglesia hoy compite con el mundo. Parece que hoy la iglesia, su afán es competir con el mundo. El mundo está lleno de estrategias, de miles y miles de estrategias de entretenimiento. Parece que la iglesia hoy compite con el mundo también para atraer a las almas y efectivamente entretenerlas dentro de sus cuatro paredes. Este es un tema que deja ver mucho de la doctrina que manejamos en Embajadores de Esperanza. Nosotros no buscamos entretener a las almas, solo buscamos predicar la palabra. Y el Señor nos guarde de caer en todas estas cosas. La pregunta que usted podría hacer en este punto de la enseñanza es esta. ¿Entonces es malo utilizar obras de teatro, poner películas cristianas, organizar cenas dentro de las iglesias, etcétera, etcétera? Escuche, eso es malo cuando nos quedamos solo en eso.
Si organizamos una reunión donde para atraer a los jóvenes y decimos y darles un mensaje para ellos, para su edad contemporáneo, escuche, y organizamos conciertos, after parties cristianos, música electrónica cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se fundamenta la gente en la palabra, estamos cometiendo un gravísimo error. ¿Qué dice la mercadotecnia hoy? Hoy muchas iglesias, en honor a la verdad, por si ustedes no lo sabían, muchas iglesias, y aquí en Bogotá las más grandes, tienen contratados expertos en mercadotecnia. Personas que asesoran a los pastores. Escuche, ya no es el Espíritu Santo, ya no es el ayuno, ya no es la oración. Se tienen contratados de tiempo completo, personas expertas en mercadotecnia, psicólogos expertos en psicología de masas y psicología de la venta, que sostienen que nunca se ganarán almas hasta que no se desarrollen dentro de la iglesia estrategias alternativas y eficaces de entretenimiento, porque sólo así se va a captar la atención de la gente. Qué terrible es esto. Y quizás usted ha sido víctima de este Dios del entretenimiento metido en la iglesia del siglo XXI. Es triste, es lamentable ver cómo aquí en Bogotá, solo para poner un ejemplo, una iglesia de las más grandes del mundo, de las más grandes de Latinoamérica, se atrevieron a traer al autor de un bestseller, Padre Rico, Padre Pobre, y pararlo en su, no sé si decirle púlpito, no sé si queda mejor la palabra escenario, al señor Robert Kiyosaki, para hablarle a la gente de cómo hacerse ricos. Ah, mis amados, y usted podría decir, ¿qué tiene todo eso de malo? ¿Cuál es el problema? Bueno, yo respondería de la siguiente manera. Para empezar, la iglesia no debe ocuparse en vender, ni en mercadear, ni el ministerio ni la palabra, como alternativa de entretenimiento. Porque eso corrompe y desvaloriza. Dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. El Señor ya sabía que en este siglo XXI el Dios del entretenimiento se iba a meter solapadamente, porque no se le olvide que hoy todo lo que se hace dentro de la iglesia se hace disque, y pongo en mayúscula esa palabra, disque, para la honra y gloria de Dios. Y el caballito de batalla es el Señor Jesús dijo, id y predicad a toda criatura. Sí, predicar la palabra, el evangelio, la doctrina. Entonces nosotros no somos vendedores de nada. Nosotros no estamos para convencer a nadie. Nosotros no somos voceros, no somos anunciadores, no somos vendedores de stand, no somos impulsadores de un producto. Nosotros no somos voceros de carnaval. Nosotros no somos como vendedores de carros viejos. No somos presentadores de comerciales. Nosotros somos embajadores de Cristo.
Nosotros conocemos del temor de Dios. Nosotros estamos constreñidos y motivados por el amor de Cristo. Nosotros hemos sido renovados por completo en Cristo, no en el entretenimiento vendido en una iglesia. Nosotros, en consecuencia, le rogamos a la gente, a los pecadores, que se reconcilien con el Dios del cielo. No hay una sola cosa en las Escrituras en la que se indique que la iglesia debe atraer a la gente a Cristo. Nosotros no predicamos para atraer a la gente. Nosotros no le vendemos el evangelio a nadie. Nosotros no convencemos a nadie. Nosotros no hacemos eso. En el evangelio nada es opcional. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Escuche lo que le voy a decir. El evangelio no tiene por qué ser atractivo, en el sentido del mercadeo moderno, porque la misma palabra lo dice. La misma palabra lo ha advertido. El evangelio es piedra de tropiezo, roca de caída, porque a muchos no les gusta y no les va a gustar. Y muchos que escuchen esta enseñanza me van a decir fanático, hereje, religioso, retrógrado. El mundo ha cambiado. Estamos en el siglo XXI. Se quedó en la era de los dinosaurios. Tenemos que predicar de acuerdo a la época. Escuche, mi amado, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Cuánto de ese crecimiento que usted ve en las iglesias, que lo admiran los medios de comunicación, que lo admiran otros pastores, que viajan a hacer espionaje en las iglesias a ver qué es lo que se inventan, por qué están creciendo tanto? Muy sencillo, venda un evangelio light, venda un evangelio entre comillas moderno y contemporáneo, que de evangelio bíblico no tiene nada, vuélvase atractivo para la gente, agréguele una cucharadita de permisividad, bájele un poquito a la predicación del pecado, dedíquese solo a la predicación de ser correcto moralmente, no hable de infierno, no hable de condenación, no hable de arrebatamiento, métale mucha emoción, métale mucha psicología, utilice las estrategias del mundo que están siendo atractivas para atraer a la gente y usted va a tener una iglesia llena de miles de almas. Es sencillo. Qué tremendo, mis amados. Qué tremendo este fenómeno que estamos viviendo. Nosotros no tenemos ni que promover ni que mercadear el evangelio. Nosotros no tenemos que hacer eso. Quienes actúan así están corrompiendo los aspectos fundamentales del evangelio de la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado en ese sentido. El crecimiento cuantitativo, es decir, numérico, puede ser muy engañoso y de hecho lo es. Dijo hace algún tiempo un gran predicador también lo siguiente, abro comillas: es posible que el crecimiento numérico en la mayoría de iglesias hoy no sea más que el agrandamiento de un movimiento psicológico o social a partir de una instigación mecánica, una cuenta numérica, una aglomeración de individuos o grupos, un aumento de masa y volumen sin el desarrollo de músculos y órganos vitales. Puede ser la cristiandad en expansión, pero no cristianismo con transformación. Eso es lo que estamos viendo. Y podemos poner un ejemplo en Europa, sobre todo en Francia, en Rusia, cuando muchísima gente era obligada a bautizarse y a pertenecer a una iglesia, miles de miles. Pero si usted mira hoy, ¿qué hay de la iglesia en Europa?
no es más que una planta seca como un chamizo sin agua, muerta. Lamentablemente, mis amados, la iglesia hoy está invadida, como invaden cucarachas a una casa, tan difíciles que son de exterminar. La iglesia hoy está infestada de creencias y prácticas paganas. Y la teología que se predica en muchos de estos lugares no es más que el resultado de un sincretismo donde cogemos de aquí, de allí y de allá, como hicieron en la antigüedad los emperadores romanos, que sin ser creyentes expandieron mucho del evangelio, pero lo hicieron mal, ocasionando un grave daño a la humanidad. El caso de Constantino, el caso de Nerón y el caso de muchísimos otros podríamos mencionar, que cogieron, recibieron el evangelio, les pareció bonito, pero empezaron a tomar un poquito de allí, empezaron a tomar otro poquito de allí y otro de allí y de muchos lugares, y con ese sincretismo, sintetizando, hicieron del evangelio una vulgar amalgama de creencias, y hoy lo estamos viviendo al interior de las iglesias. Grandes segmentos de la población cristiana han adoptado una mezcla peligrosa de cristianismo y paganismo. Eso es sincretismo y lo estamos viviendo dentro de las iglesias. Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estos temas no los enseñan en las iglesias? ¿Por qué? En las escrituras nada nos indica, no hay un solo versículo que indique que los líderes de la iglesia deben establecer metas numéricas para el crecimiento de la iglesia. Pero como se ha metido el coaching dentro de la iglesia, y se ha metido el liderazgo barato de la iglesia, y se ha metido el humanismo, y todo eso está ahí mezclado dentro de esa vulgar amalgama que hoy nos enseñan, usted encuentra líderes compitiendo en la ganancia de almas. Usted encuentra líderes compitiendo. Yo recuerdo, no lo olvidaré jamás, eso me impactó. Yo llevaba 3 meses de conocer del Señor, fui a una iglesia en el barrio El Tejar, y el pastor parado en el púlpito dijo, esta camioneta se le entrega 0 kilómetros a la persona que más fruto ha dado para el Señor como premio. Y hay otro carro que se le va a entregar. Pues hermano, cualquiera se mata ganando almas. A como dé lugar. Y estudiando este tema, el Espíritu Santo hablaba a mi corazón esto. Tome nota de esto. El Señor me decía, si te ocupas en la profundidad de tu ministerio, en la profundidad bíblica, yo me encargaré de darte la amplitud del ministerio, conforme a mi voluntad. Mis amados, si nosotros nos ocupamos en la profundidad bíblica del ministerio, Dios se encargará de la amplitud del ministerio. Si nosotros ministramos para el crecimiento espiritual, Dios se encargará del crecimiento numérico según su perfecta voluntad. Gloria a Dios por eso. Y yo meditaba estudiando este tema, ¿de qué sirve la expansión numérica si no está arraigada en un compromiso firme del señorío de Cristo en las vidas de esas personas que decimos ganar? En palabras más sencillas, mis amados, ¿de qué nos sirve tener el auditorio hoy con 50, mañana con 100, pasado mañana con 200, en 2 años con 10,000, después con 20,000? Si esos 20,000 que asisten no
están comprometidos con el señorío de Cristo sobre sus vidas. Es que de las cosas que uno más se sorprende, por lo menos me pasa a mí, es la de literalmente vivir un evangelio como les parezca. Hoy la gente vive un evangelio así y cuidado, usted los confronta porque usted es un fanático. Usted no va a ser más que un legalista. Y qué triste encontrarse con gente atrapada por este Dios del entretenimiento. Yo los quiero invitar, y con esto cierro, a que ustedes promuevan nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Trabajamos cada día para mejorar. Es triste ver cómo hay cristianos que dicen amar a Dios y son más las publicaciones, las he contado esta semana, donde publican, por ejemplo, el álbum de las monitas, el álbum del Mundial de Fútbol. Nunca publican nada de Dios. Usted puede utilizar sus redes sociales para lo que quiera, está en la libertad de hacerlo. Pero la Biblia dice, si usted es un verdadero creyente, que usted es la sal de la tierra. Y dentro de las muchas cosas que hemos publicamos, y con esto cierro, una frase del pastor Paul Washer que dice lo siguiente, abro comillas: el día de hoy, los evangélicos, entre comillas evangélicos, no están predicando el evangelio que se predicaba años atrás. Hoy, un evangelista viene, canta, hace show, pasa adelante. Pueden pasar 100, 200, 300, 1000, 10,000 personas. Los ponen a repetir una oración, pero el domingo siguiente ninguno llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque no le predicaron el evangelio verdadero. Debemos regresar a las escrituras. Cierro comillas. El Señor nos ayude, porque dice la palabra que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Mis amados, tal como lo publicamos hoy en Facebook, tal cual lo estamos viendo, miles de creyentes hoy le dan más credibilidad a la palabra de un pastor que a la misma palabra de Dios. Y mi oración en esta noche, en este tiempo de ayuno y oración, estamos en esta semana orando, ayunando, es que literalmente usted entienda esto. Ojalá que en usted no haya un comezón de oír y que de verdad en usted haya un deseo por escuchar la palabra de Dios, aprender la genuina palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria. Ayúdanos, Señor. Este Dios del entretenimiento se ha metido dentro de la iglesia. Y así es, muchos están entretenidos, creyendo que están siguiendo una sana doctrina y están atrapados por un evangelio aguado, reducido, rebajado, vulgarizado por estrategias del mundo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.